¿Y si una civilización, famosa por su desaparición, nunca se desvaneció del todo? A menudo imaginamos a los mayas como un mundo perdido de ruinas silenciosas, cubiertas por la selva y jeroglíficos misteriosos. Hablamos de su repentino colapso, de sus ciudades vacías reclamadas por la naturaleza. Pero, ¿y si esta historia, la que nos han contado por generaciones, está incompleta? ¿Y si los secretos de los mayas no solo están enterrados bajo capas de tierra y tiempo, sino que son realidades vivas y respirando incluso hoy? Esta es la pregunta que me persigue, la que nos lleva a un mundo mucho más complejo y fascinante de lo que podemos imaginar. Nos desafía a mirar más allá de las respuestas fáciles y al corazón de una cultura que dominó las estrellas mientras mantenía sus pies firmemente plantados en la rica tierra de su patria. Antes de que nos adentremos en las selvas de Mesoamérica, quiero invitarte a ser parte de esta exploración. Esto no es solo una lección de historia, es una conversación. ¿Qué misterios sobre los mayas han capturado tu imaginación? ¿Qué preguntas tienes? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu curiosidad es el combustible para este viaje. Y si disfrutas desentrañando las capas de la historia para encontrar la verdad, asegúrate de suscribirte y darle a ese botón de me gusta. Nos dice que quieres más historias como esta, más expediciones a lo desconocido. Construyamos una comunidad de exploradores aquí mismo, juntos, mientras comenzamos a desentrañar el increíble tapiz del mundo maya. La imagen popular de los mayas es la de pirámides de piedra monolíticas y calendarios enigmáticos que predicen el fin del mundo. Pero esa imagen es solo un fotograma en una película mucho más larga y épica. Es una civilización que abarcó casi 3000 años, un periodo tan vasto que es difícil de comprender. No fueron un solo imperio unificado, sino una colección de poderosas ciudades-estado, cada una con su propio gobernante, sus propias ambiciones y sus propias contribuciones únicas a una cultura compartida. Su historia no es un simple ascenso y caída, sino un ritmo pulsante de crecimiento, conflicto, innovación y transformación. Es una historia humana, llena de brillantez, brutalidad y un espíritu perdurable. Así que, dejemos a un lado los clichés de Hollywood y los titulares sensacionalistas. Abordemos esto con ojos frescos y una mente abierta. Caminaremos por sus bulliciosas ciudades, no como ruinas, sino como los vibrantes centros de vida que alguna vez fueron. Intentaremos comprender su cosmovisión, su ciencia y las costumbres que pueden parecernos extrañas, pero que fueron centrales para su existencia. Esta exploración trata de conectar con las personas detrás de las leyendas, los astrónomos, los artistas, los agricultores y los reyes que dieron forma a una de las civilizaciones más notables de la historia humana. ¿Estás listo para cuestionarlo todo y descubrir los secretos escondidos a plena vista? Empecemos. Cuando pensamos en los mayas, a menudo nos imaginamos un paisaje único y uniforme, la densa y húmeda selva de lugares como Tikal o Palenque. Pero la realidad de su territorio era mucho más diversa y desafiante. El mundo maya, conocido como Mesoamérica, se extendía por lo que hoy es el sur de México, específicamente la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, así como por toda Guatemala y Belice, y las partes occidentales de El Salvador y Honduras. Este no era un reino pequeño, era una vasta y variada extensión geográfica. Imagínense un territorio que incluía desde selvas tropicales calientes y bajas, repletas de jaguares y monos, hasta tierras altas frescas y escarpadas cubiertas de bosques de pinos. Esta diversidad fue tanto un regalo como un desafío. Las tierras bajas, por ejemplo, eran fértiles, pero tenían un problema importante: una larga estación seca. El agua era vida, y gestionarla era una lucha constante. Los mayas se convirtieron en ingenieros hidráulicos brillantes por necesidad. Construyeron enormes depósitos subterráneos, o chultunes, para almacenar el agua de lluvia. Crearon intrincados sistemas de canales para regar sus campos y construyeron vastas calzadas pavimentadas, conocidas como Sac-Beop, o caminos blancos, que conectaban sus ciudades a través de la densa selva. Estos no eran solo caminos simples, eran maravillas de la ingeniería, elevadas sobre el terreno pantanoso
y que se extendían por kilómetros, facilitando el comercio, la comunicación y el movimiento de ejércitos entre ciudades aliadas. Su entorno no solo los albergó, moldeó activamente su ingenio y su sociedad. En las tierras altas, la historia era diferente. Aquí, el terreno era montañoso y el clima era más templado. Los recursos también eran diferentes. Aquí es donde encontraron materiales preciosos como el jade, una piedra más valiosa para ellos que el oro, y la obsidiana, un vidrio volcánico utilizado para fabricar herramientas y armas afiladísimas. Los habitantes de las tierras altas controlaban las rutas comerciales de estos valiosos productos, lo que les daba un tipo de poder diferente en comparación con los reyes agricultores de las tierras bajas. Esta división geográfica creó una red dinámica de comercio y, inevitablemente, de conflicto. Los mayas no estaban aislados, estaban profundamente interconectados, con bienes e ideas fluyendo constantemente entre las montañas y la selva. Comprender esta geografía es crucial para entender al pueblo maya. Su hogar no era un paraíso, sino una tierra de extremos que exigía una adaptación e innovación constantes. Era un paisaje que podía ser tanto generoso como implacable. La imponente ceiba, que ellos creían que conectaba el inframundo, la tierra y los cielos, crecía de este mismo suelo. Los cenotes, esos espectaculares pozos naturales llenos de agua cristalina, no eran solo fuentes de agua potable, sino que eran considerados portales sagrados al inframundo, un lugar donde podían comunicarse con los dioses. Toda su cosmología, su propia comprensión del universo, estaba arraigada en la tierra que habitaban. La vida diaria y las costumbres de los mayas eran tan ricas y complejas como altas eran sus pirámides. Uno de los aspectos más asombrosos de su cultura era su concepto de belleza, que era muy diferente al nuestro. Para la élite maya, una apariencia física ideal implicaba la modificación corporal intencional. Una de las prácticas más comunes era la deformación craneal, realizada en bebés cuando sus cráneos aún eran blandos y maleables. Se presionaban 2 tablas de madera contra la frente de un bebé, aplanándola gradualmente y alargando el cráneo con el tiempo. Una frente larga e inclinada se consideraba un signo de nobleza, inteligencia y alto estatus. Esto no se veía como algo extraño o dañino, sino como una mejora hermosa y necesaria. Otra señal de belleza y estatus eran los ojos viscos. Para lograr esto, los padres colgaban una pequeña cuenta u objeto frente a los ojos de su bebé, animándolos a enfocar constantemente hacia adentro hasta que sus ojos se volvieran permanentemente viscos. Este rasgo se asociaba con el dios del sol, Kinich Ahau, quien a menudo era representado con los ojos viscos. Imaginen una sociedad donde esto era la cúspide del atractivo. Además, las incrustaciones dentales eran una práctica común entre la élite. Perforaban pequeños agujeros en sus dientes frontales y los incrustaban con piedras preciosas como jade, pirita o turquesa. Era un proceso doloroso e intrincado, una exhibición permanente de riqueza y poder que literalmente haría brillar su sonrisa. Más allá de la apariencia física, los mayas tenían una profunda conexión con el ritual y la ceremonia, que gobernaban cada aspecto de sus vidas, desde el nacimiento hasta la muerte. Uno de los más famosos, y quizás más incomprendidos, fue el juego de pelota mesoamericano, conocido como Poca-Toc. Esto era mucho más que un deporte. Era un ritual profundamente simbólico, con un significado religioso profundo, que representaba la lucha cósmica entre el bien y el mal, o la vida y la muerte. Los jugadores usaban sus caderas, muslos y a veces los hombros para golpear una pelota de goma sólida que pesaba hasta 4 kilos a través de un aro de piedra colocado en lo alto de la pared de la cancha. El juego era increíblemente difícil y a menudo brutal, y podía tener consecuencias mortales, con algunas tallas que sugieren que el capitán del equipo perdedor era sacrificado. La familia y la comunidad eran la base de la sociedad maya. La mayoría de la gente eran agricultores, viviendo en pequeños grupos familiares extendidos fuera de los grandes centros ceremoniales. Sus vidas estaban ligadas al ciclo agrícola de siembra y cosecha de maíz, que era más que solo alimento, era sagrado. Según su mito de creación, el Popol Vuh, los humanos fueron creados de masa de maíz por los dioses. Esta creencia impregnaba su cultura, haciendo de la cultivación del maíz un deber sagrado. La vida era un equilibrio de trabajo duro en los campos,
participación en rituales comunitarios y devoción a un complejo panteón de dioses que controlaban la lluvia, el sol y la cosecha. A menudo nos maravillamos con las pirámides mayas, pero sus logros tecnológicos iban mucho más allá de la arquitectura monumental. Eran, por ejemplo, maestros astrónomos y matemáticos, poseedores de un conocimiento del cosmos asombrosamente preciso para su época. Sin telescopios ni instrumentos modernos, calcularon que la duración del año solar era de 365.242 días. Solo una fracción de diferencia del cálculo moderno de 365.24219. Esta precisión les permitió crear sus famosos calendarios, que no solo servían para llevar la cuenta del tiempo, sino para alinear las actividades humanas con los eventos celestiales. Predijeron con exactitud los eclipses solares y lunares y siguieron los ciclos de Venus con una precisión increíble, creyendo que los movimientos del planeta contenían presagios poderosos para la guerra y la política. Su sistema matemático era igualmente brillante y sorprendentemente simple. Los mayas desarrollaron el concepto del cero de forma independiente, siglos antes de que Europa lo adoptara de la India a través de los árabes. Su sistema numérico era vigesimal, lo que significa que se basaba en 20 en lugar de nuestro 10. Usaban solo 3 símbolos, un punto para el 1, una barra para el 5 y un símbolo parecido a una concha para el 0. Con estos 3 símbolos sencillos, podían realizar cálculos complejos y registrar números enormes, lo cual era esencial para sus observaciones astronómicas y para rastrear largos periodos de tiempo. Este sistema era elegante, eficiente y mucho más avanzado que los torpes números romanos que se usaban al otro lado del Atlántico en la misma época. En el ámbito de la tecnología práctica, los mayas también sobresalieron, aunque no usaron la rueda para el transporte, en gran parte porque la densa selva y la falta de grandes animales de tiro hacían que los carros no fueran prácticos. Aplicaron sus principios de otras maneras, como en la creación de usos para hacer hilo. Una de sus innovaciones más impresionantes, y a menudo pasada por alto, fue la creación de una pintura duradera y hermosa conocida como azul maya. Este vibrante pigmento turquesa ha desconcertado a los científicos durante décadas. Se elaboraba uniendo un tinte orgánico, el índigo, con un tipo especial de arcilla llamada paligorskita. El resultado fue un pigmento notablemente estable que ha resistido siglos de sol, lluvia y humedad, todavía visible en murales y cerámica hoy en día. Otro testimonio de su ingenio fueron sus sofisticadas prácticas agrícolas. Para mantener a sus grandes poblaciones en un entorno desafiante, desarrollaron una variedad de técnicas agrícolas avanzadas. En las tierras bajas pantanosas, crearon campos elevados, o chinampas, que eran islas artificiales de suelo fértil construidas en lagos y marismas poco profundas. Estos campos eran increíblemente productivos, lo que permitía múltiples cosechas al año. También practicaron el cultivo en terrazas en las laderas para evitar la erosión del suelo y maximizar la tierra utilizable. Su capacidad para gestionar el agua, cultivar diversos productos y mantener grandes centros urbanos durante siglos es un poderoso recordatorio de que su tecnología no era primitiva, sino perfectamente adaptada a su mundo. El universo maya era, pues, un lugar profundamente encantado, animado por dioses, espíritus y criaturas legendarias. Sus mitos no eran simplemente historias, eran, en realidad, el marco para entender la existencia misma. El más importante de estos relatos se conserva en el Popol Vuh, o el Libro del Pueblo. Este texto sagrado cuenta la historia de la creación. Relata cómo los dioses primero intentaron crear humanos de barro, pero estos se disolvieron en el agua. Luego probaron con madera, pero las figuras de madera eran rígidas, sin corazón ni mente. Finalmente, en su tercer intento, lograron el éxito al formar a los humanos de masa de maíz amarillo y blanco. Esta hermosa historia explica por qué el maíz era tan central en la vida maya. Era, literalmente, la sustancia de su ser. El Popol Vuh también contiene la épica saga de los hermanos gemelos, Hunahpu y Xbalanque. Estos dos hermanos, ingeniosos y valientes, se embarcan en una serie de aventuras que los llevan al inframundo, conocido como Xibalbá, o el lugar del miedo. Los señores oscuros de Xibalbá
retan a los gemelos a una serie de pruebas mortales y juegos de pelota. Usando su astucia y habilidades sobrenaturales, los gemelos logran burlar a los dioses de la muerte una y otra vez. En un acto final de autosacrificio y renacimiento, vencen a los señores del inframundo y ascienden a los cielos, donde uno se convierte en el sol y el otro en la luna. Este mito es, sin duda, una poderosa alegoría del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección, y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Otra creencia fundamental era la importancia de la ceiba, el árbol sagrado del mundo. Los mayas imaginaban el cosmos con 3 capas distintas: los cielos arriba, el mundo terrenal donde vivían los humanos, y el oscuro inframundo debajo. El enorme árbol de ceiba era el Axis Mundi que conectaba estos 3 reinos. Sus raíces se hundían profundamente en Xibalbá, su tronco permanecía en el mundo medio, y sus altas ramas alcanzaban el reino celestial de los dioses. Este árbol sagrado era, por decirlo así, una conexión viva y palpitante entre lo mortal y lo divino. Era común encontrarlo en el centro de las ciudades mayas, como una representación física de su lugar en el cosmos. Estos mitos no estaban confinados a libros antiguos. Estaban por todas partes. Se tallaban en las estelas de piedra que se alzaban en las plazas de las ciudades. Se pintaban en vasijas de cerámica y se representaban en ceremonias públicas. Las historias de dioses y héroes proporcionaban una identidad cultural compartida para las diversas ciudades-estado mayas. Explicaban fenómenos naturales, justificaban el derecho divino de los reyes y ofrecían orientación moral. Cuando observamos una pieza de arte maya, no estamos viendo solo un objeto decorativo. Estamos viendo un fragmento de un mito, una oración visual, una parte de una historia que se ha contado durante miles de años, susurrando los secretos de su visión del mundo a quien quiera escuchar. Para una civilización tan estudiada, los mayas son objeto de un número sorprendente de mitos y malentendidos populares. Quizás el más famoso es la profecía de 2012. La idea de que el calendario maya predijo el fin del mundo el 21 de diciembre de 2012. Esta idea sensacionalista capturó la imaginación global, pero no tenía ninguna base en la verdadera creencia maya. Para los mayas, el tiempo era cíclico, no lineal. Esa fecha simplemente marcaba el final de un ciclo importante en su calendario de cuenta larga, un periodo de 5.125 años. No fue un apocalipsis, sino un momento de transición, algo así como celebramos el fin de un milenio. Fue un momento para la renovación y la celebración, no para la destrucción y el miedo. Otra idea equivocada común es que los mayas eran un pueblo pacífico y místico, dedicado únicamente a la astronomía y la contemplación. Si bien sus logros intelectuales fueron inmensos, su sociedad estaba lejos de ser tranquila. Las ciudades-estado estaban constantemente involucradas en complejas maniobras políticas, alianzas cambiantes y muy a menudo, guerras brutales. Las tallas de piedra y los murales de sitios como Bonampak representan vívidamente escenas de batalla, la tortura de cautivos y sacrificios rituales. Se esperaba que los reyes fueran guerreros feroces, así como líderes espirituales. La guerra no era solo por territorio o recursos, también era un deber sagrado, necesario para capturar enemigos de alto rango para el sacrificio para apaciguar a los dioses y mantener el equilibrio cósmico. Mucha gente también asume que la civilización maya simplemente desapareció o colapsó repentina y completamente. Esta narrativa es demasiado dramática y engañosa. Si bien es cierto que muchas de las grandes ciudades en las tierras bajas del sur, como Tikal y Calakmul, fueron abandonadas entre los siglos VIII y IX después de Cristo, este no fue el fin del pueblo maya. Fue un importante cambio político y demográfico, a menudo conocido como el colapso maya clásico. Pero en el norte de la península de Yucatán, ciudades como Chichén Itzá y Mayapán alcanzaron prominencia y florecieron durante siglos después. La civilización maya no desapareció, se transformó y se reubicó. Finalmente, hay una tendencia a ver a los mayas como un imperio homogéneo, como los romanos o los aztecas. Esto es incorrecto. El mundo maya nunca estuvo unido bajo un solo gobernante o una capital central. Era una colección de ciudades-estado independientes y semi-independientes, similar a la antigua Grecia. Estos reinos compartían una cultura, religión y familia lingüística comunes, pero estaban políticamente fragmentados.
Formaron alianzas, comerciaron y guerrearon entre sí constantemente. Tikal, Calakmul, Copán y Palenque fueron todas poderosas capitales regionales, cada una compitiendo por el dominio. Comprender este panorama político es clave para apreciar la historia dinámica y a menudo turbulenta del pueblo maya. Uno de los misterios más persistentes que rodean a los mayas es la pregunta sobre su colapso. Entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, muchas de las grandes y poderosas ciudades de las tierras bajas del sur, como Tikal, Palenque y Copán, experimentaron un rápido declive. La construcción monumental se detuvo, las inscripciones jeroglíficas cesaron y las ciudades fueron gradualmente abandonadas a la selva. Durante décadas, los académicos han debatido qué causó este dramático cambio. No hay una respuesta única y simple. Más bien, fue el resultado de una combinación de factores interrelacionados que crearon una tormenta perfecta, llevando a estas sociedades al límite de su capacidad de recuperación. Una de las teorías principales se centra en factores ambientales. La evidencia arqueológica y los estudios de paleoclimatología sugieren que esta región experimentó una serie de sequías prolongadas y severas durante este periodo. Para una civilización que dependía en gran medida de la agricultura de temporal, la falta de lluvia habría sido catastrófica. Las cosechas de maíz habrían fallado, lo que habría provocado una hambruna generalizada y escasez de agua potable. La deforestación, causada por la necesidad de madera para construir y de tierra para la agricultura, probablemente empeoró el problema, alterando los patrones de lluvia locales y causando la erosión del suelo. Un entorno que una vez había sostenido a grandes poblaciones, se volvió cada vez más hostil. La presión ambiental se vio agravada por problemas sociales y políticos. Los reyes mayas o Cujul Ayau, santos señores, basaban su poder en su supuesta capacidad para mediar con los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. Cuando las lluvias dejaron de llegar y las cosechas fallaron, la fe de la gente en sus gobernantes probablemente se erosionó. La guerra endémica entre las ciudades-estado, que se intensificó durante este período, añadió más presión. Las batallas no solo desviaban mano de obra de los campos, sino que también interrumpían las redes comerciales vitales, dificultando la obtención de alimentos y otros bienes de regiones no afectadas. El sistema político que había funcionado durante siglos comenzó a desmoronarse bajo el peso de la guerra, el hambre y la pérdida de fe. Es crucial entender que este colapso no fue un evento único ni el fin del pueblo maya. Fue un proceso complejo de declive político y reubicación demográfica. La gente no desapareció, simplemente se mudó. Muchos migraron hacia el norte, a la península de Yucatán, donde ciudades como Chichén Itzá y Uxmal estaban en pleno auge. Otros se trasladaron a las tierras altas de Guatemala. Lo que colapsó fue un sistema político específico en una región particular. La civilización maya se adaptó y continuó en otras áreas durante cientos de años más, hasta la llegada de los españoles. El enigma del colapso no es tanto sobre una desaparición, sino sobre la increíble resiliencia y transformación de un pueblo frente a una crisis abrumadora. La historia de los mayas no termina con templos abandonados o la llegada de los conquistadores españoles. Una de las verdades más poderosas, y honestamente una que a menudo se pasa por alto, es que el pueblo maya sigue aquí. Hoy, más de 6 millones de mayas viven en sus tierras ancestrales en México, Guatemala, Belice y Honduras. No son reliquias del pasado, sino comunidades vibrantes y modernas que han conservado muchas de sus antiguas tradiciones, idiomas y prácticas culturales, mientras se adaptan a los desafíos del mundo contemporáneo. La idea de una civilización perdida es una ficción. Los mayas nunca se fueron realmente. Muchas comunidades mayas hoy en día continúan hablando uno de los 30 o más idiomas mayas que han sobrevivido a través de los siglos, como el maya yucateco, el quiché o el quechí. Aunque muchos también hablan español, su idioma nativo sigue siendo una piedra angular de su identidad, conectándolos directamente con sus ancestros. De manera similar, muchas creencias y rituales tradicionales persisten, a menudo mezclándose con el catolicismo en una forma única de sincretismo religioso. Los agricultores todavía siembran maíz con ceremonias que honran a los antiguos dioses de la tierra y la lluvia,
y los curanderos tradicionales todavía usan el conocimiento ancestral de las plantas medicinales, transmitido de generación en generación. La rica herencia artística de los antiguos mayas también sigue viva. Las intrincadas técnicas de tejido en telar de cintura, utilizadas para crear impresionantes textiles con complejos patrones simbólicos, son un ejemplo perfecto. Para muchas mujeres mayas, tejer no es solo un oficio o una fuente de ingresos, es una forma de contar historias y una manera de mantener la identidad cultural. Cada región, y a veces cada pueblo, tiene su propio estilo distintivo y conjunto de diseños, con patrones que pueden significar el estado civil, la afiliación comunitaria o elementos de su cosmología, como el árbol sagrado de ceiba o la forma de diamante que representa el universo. Esta forma de arte viviente es un vínculo directo con los vibrantes murales y relieves tallados de sus ancestros. A pesar de su resiliencia, las comunidades mayas modernas enfrentan desafíos significativos, incluyendo la pobreza, la discriminación y las luchas para proteger su tierra y sus derechos culturales. Sin embargo, continúan luchando por su herencia y su futuro. Son médicos, maestros, activistas, artistas y agricultores. Están participando en la excavación y preservación de sus propios sitios arqueológicos, ofreciendo nuevas perspectivas que desafían las narrativas creadas por arqueólogos extranjeros. El legado maya no está solo tallado en piedra, está escrito en los rostros de sus descendientes, hablado en sus idiomas y tejido en las coloridas telas de su vida diaria. Son un testimonio vivo y respirante de una de las culturas más perdurables de la historia.